Bueno, en esta noche con toda tu gente quisiera hablarles un poco acerca de una serie de consejos que quisiera darle, principios, para poder atravesar o transitar los próximos, estos tiempos que vivimos, los próximos meses que nos vienen en camino. Considero, considero que lo más difícil de toda esta circunstancia a nivel global no es el COVID-19. Creo que lo más difícil son las batallas que nos vienen en camino, hablándola desde el punto aún económico en las naciones. El mismo Fondo Monetario Internacional ya anunció de más de 160 países que van a entrar en recesión económica producto de este parón por este COVID. Y eso habla que van a ser meses fuertes. Sin duda la gracia y el poder de Dios va a estar sobre cada uno de sus hijos porque la Biblia dice que no hay justo desamparado ni que perezca, ni que pase hambre. O sea, el bien de Dios nos va a acompañar en todo ese proceso. Pero no van a ser meses fáciles. Si ya había un gran índice de personas que por desnutrición o por hambre estaban muriendo en un mundo en movimiento, ¿cuánto será ese número? ¿Cuánto será ese número en los próximos meses después de un mundo que se paralizó? Y eso es importante ser conscientes, ¿no? Ser conscientes que son meses desafiantes, que hay que creer que la mano de Dios y el poder de Dios va a estar con nosotros, y sí, pero ser también muy conscientes que tenemos que estar bien firmes en Dios para no ser engañados, no caer en fábulas mentirosas y no perder nuestro tiempo, sino poder avanzar en el tiempo. Entonces yo quisiera hoy a todos los jóvenes que están conectados poder darles siete principios que considero que van a ser vitales para estos próximos meses. Meses donde van a ver el poder de Dios, van a ver la mano de Dios, pero también van a observar sin duda meses muy batallados y que tenemos que estar firmes en Dios para no dejarnos intimidar por cualquier tipo de operación diabólica que quiera ocurrir sobre los aires. Y eso es Amén. importante. Aquí le doy los 7 consejos de una vez para no hacer más larga esta introducción, ¿no? Número 1, en el mundo espiritual, tú y yo y cada uno de los que nos están viendo somos una ventana por donde se va a proyectar la voluntad de Dios o se van a proyectar las voluntades de las tinieblas. Ahí usted y yo en el mundo invisible somos una ventana. Hay que decidir qué voluntad va a reflejarse a través de nosotros. O se refleja la voluntad de Dios o se refleja la voluntad de las tinieblas. Y un buen ejemplo de esto, para entenderlo, es el huerto del Edén. En el huerto del Edén nosotros observamos justamente la voluntad de Dios, diciéndole al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Le enseña también al hombre que administre el huerto, más le dice, pero de este árbol, del bien y del mal, de este árbol no comerás. Ahí ves la voluntad de Dios. Ves la voluntad de Dios llevando al hombre a la administración, ves la voluntad de Dios llevándolo a la responsabilidad y ves la voluntad de Dios llevándolo a límites constructivos, no destructivos. Por otro lado, ves la voluntad de Satanás, ves la voluntad de Satanás cuando le dice que tú puedes tomar todo. Lo que pasa es que Dios no quiere que tomes todo, porque si tomas todo serás igual a Él. Y ahí entra entonces la voluntad de las tinieblas, estar por querer levantarte por encima de las autoridades que Dios te ha asignado, no reconocer líneas de autoridad, estar fuera de orden, rebeldía, codicia. La voluntad de Satanás, no estoy diciendo nada nuevo, es parte de su operación cotidiana. Y por otro lado, observas la voluntad del hombre. ¿Cuál es la voluntad del hombre? La voluntad del hombre es justamente decidir y determinarse. En el huerto, el hombre tenía una sola voluntad, decidirse si se inclinaba hacia la voluntad de Dios o si se inclinaba hacia la voluntad de las tinieblas. Y es ahí donde está nuestra grandeza. No existe tal cosa como mi voluntad. Existe una sola línea. Es que mi vida se inclina hacia Dios o hacia las tinieblas. Es ahí la Amén. gran voluntad del hombre. Decisión y permanencia, determinación en eso. Y yo creo que ahí es una clave. Decidir vivir bajo la voluntad de Dios los próximos meses para poder ver gran ganancia en un terreno difícil.
Hay muchas líneas de opiniones a nivel de las redes sociales ahora de lo que está pasando en el mundo. Yo soy de los que considera que más allá de un simple virus, aquí hay una conspiración de mentes maquiavélicas detrás de todo esto. Sin duda, gente con intereses económicos y a la misma vez las tinieblas operando detrás de sus intereses para, sin duda, querer traer desestabilización en las naciones y empobrecer a los pueblos. Yo soy un convencido de eso. Pero también uno tiene que ser una persona inteligente en que no puedes escuchar todo, ni puedes guiarte por todas las opiniones, y tienes que pedirle al Señor, Señor, una sola cosa voy a pedir, te voy a pedir moverme por tu voluntad. Si me muevo por tu voluntad, más allá que las tinieblas tengan un proyecto, sé que en tu voluntad tendré ganancias, sé que en tu voluntad podré progresar, sé que en tu voluntad como joven podré soñar, aspirar, conquistar y a la misma vez determinar. Sé que en tu voluntad voy a ser valiente y no temerario, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. El temerario hace cosas arriesgadas por llamar la atención. El valiente hace cosas arriesgadas por cumplir una misión, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ser un valiente y ser un temerario. Y Dios nos llamó fue a ser valiente. Y hay que ser valiente ¿en qué? En cumplir la gran comisión y de hacer por discípulo a todas las naciones. Hay que ser valiente por entender que dice, y comerás cosas mortíferas y no te hará daño. Hay que ser valiente y pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo en estos días en mis redes sociales colocaba justamente un post donde decía, hay gente que Dios te va a decir, lánzale la palabra y será sano. Y hay otros que Dios te diga, más allá del COVID, ve y pon tus manos, porque cuando imponga las manos será sano. ¿Bajo qué voluntad me voy a mover? ¿Bajo la voluntad del miedo y del terror de esta sociedad o bajo la voluntad de Dios? Porque hay desafíos que Dios te pondrá. Y ahí es donde si tu corazón se decidió por su voluntad o se decidió por la voluntad de las tinieblas. Primer punto, entonces, tu vida es una ventana. Decídete bajo qué voluntad te vas a mover. Número 1. Número 2. Si vas a caminar bajo la voluntad de Dios, asegúrate de tener mentalidad de rey y no de plebeyo en un mundo de lobos. Si vas a caminar bajo la voluntad de Dios, asegúrate de tener mentalidad de rey y no de plebeyo en un mundo de lobos. ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un plebeyo? Un plebeyo es ególatra, un plebeyo es egoísta, un plebeyo es conformista. Saúl fue un plebeyo con corona. Llegó a posicionarse en lugares de autoridad, pero con una mente de plebeyo. Por eso tú lo observas a este plebeyo operando desde una corona y lo observas llegando justamente a un enfrentamiento con Goliat, y como su mente y su espíritu era de plebeyo, aunque tenía una corona de rey, le infectó a todo su ejército una mentalidad de miedo, de retroceso, de desesperanza, de esperar a ver qué pasa y no ejecutar su autoridad en el campo de batalla. Así piensan los plebeyos. Los plebeyos siempre están esperando que otros resuelvan lo que ellos tienen que resolver. Y es ahí donde si me voy a mover bajo la voluntad de Dios, hay cosas que Dios te va a pedir que tú hagas. Y más vale que le pidas a Dios no solamente decir quiero moverme bajo tu voluntad, sino Señor, desarróllame una mentalidad de rey y no de plebeyo para lo que me estás asignando. Ahora, ¿qué es una mentalidad de reino? Una mentalidad de rey. Un rey tiene una mentalidad global. Un rey tiene una mentalidad de conquista. Un rey tiene una mentalidad de hacer lo que va a hacer desde la legalidad divina. Ejecuta lo que va a ejecutar desde la legalidad divina, no fuera de la legalidad divina. Vamos a hablar un poquito más de eso ahora. Pero mentalidad de rey, yo creo que la gente con mentalidad de rey es como David. David buscó materializar los diseños de Dios. Lo que Dios le dijo que hiciera en sus días, buscó materializarlo. Salomón buscó materializar lo que su padre le dejó ya todo preparado para que hiciera. Una persona con mentalidad de rey busca materializar los diseños de Dios. Hay cosas que Dios a ti, a mí, a cada uno de los que nos está viendo, Dios nos ha hablado. Y nuestro trabajo es que si tenemos mentalidad de reyes, más vale que busquemos materializarlo. ¿De qué te sirve una profecía si no vas a hacer que la profecía sea palpable? ¿De qué te sirve que tengas 80 profetas que cada vez que van para tu ciudad te impongan las manos, pero no trabajas porque ninguna de esas palabras se haga realidad? O sea, eso es ser profetizado por lujo.
pero no tiene ningún fin, no apunta hacia ningún lado. Y yo creo que estos tiempos, si usted y yo queremos tener victoria, número uno, vivir bajo la voluntad de Dios, pero vivir con la mentalidad correcta. Hay que tener una mentalidad de reyes. ¿Sigue ahí conmigo? ¿Se está viendo todo bien? Sí. Sí. Vivir bajo la voluntad de Dios, pero con la mentalidad correcta. Si tenemos una mentalidad de reyes, vamos a saber, como David, vencer leones, vencer osos y derrumbar gigantes. Si tenemos mentalidad de plebeyo, vamos a terminar entrando en el campo de batalla como Saúl, organizando el ejército todos los días, pero para que el gigante lo someta, lo intimide y lo ridiculice. ¿Está ahí conmigo? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Yo sí, se corta penita un poquito. Ok, entonces ahí es donde tenemos que definir, y yo creo que esto es un llamado también al liderazgo que nos está escuchando en este momento, ¿no? O sea, es entender, hay una batalla que nos viene por delante, pero tenemos que combatirla con mentalidad de reyes. Si no lo combatimos con mentalidad de reyes, no viviremos por fe, no viviremos por la palabra y no tomaremos riesgo por la palabra. ¿Y eso qué nos va a volver? Si no caminamos con mentalidad de reyes, sino con mentalidad de plebeyos ante tiempos desafiantes, nos vamos a volver paranoicos, vamos a caer en confusión y no vamos a buscar ejecutar lo que Dios nos pida en este tiempo. Y eso es muy vital para todo lo que se viene y lo que Dios quiere que hagamos. Número tres, si vamos a atravesar estos tiempos difíciles bajo la voluntad de Dios, debemos volvernos maestros en el arte de la oración. Entonces, voy haciendo un resumen hasta poder desarrollar esto. Número uno, saber que nuestra vida es una ventana y tenemos que definir si nos movemos por la voluntad de Dios o la voluntad de las tinieblas. Número dos, si vas a moverte bajo la voluntad de Dios, desarrolla una mentalidad de rey. No seas un plebeyo con misión. Sé un David rey con una misión. Para que puedas derribar osos, leones y venzas gigantes. Si no, simplemente serás un Saúl que pondrá a la gente en el campo de batalla todos los días, pero para que haga el ridículo, pero no para que avance. Y ahí donde ninguno quiere estar, ¿no? Sino poder avanzar en los días. Eso es muy importante. Ahora, lo tercero, si vamos a atravesar estos tiempos difíciles bajo la voluntad de Dios, debemos volvernos maestros en el arte de la oración. ¿Cómo vamos a transitar este tiempo? ¿Cómo vamos a caminar este tiempo? Saber orar también es muy importante. Porque hay tres maneras como podemos acercarnos a Dios. Tres maneras. Nos podemos acercar a Dios como amigo, nos podemos acercar a Dios como padre o nos podemos acercar a Dios como juez. Cualquiera de esas tres maneras nos podemos acercar a Dios. Y las tres maneras son válidas, Daniel. Ninguna de las maneras es incorrecta. La cuestión es que tengo que saber cómo orar, porque hay algunos asuntos que vamos a tener que pelear en los próximos meses, que tendré que saber orar con Dios como amigo, otros como padre y otros como juez. Como amigo, ¿qué pasa cuando me acerco a Dios como amigo? Cuando me acerco a Dios como amigo, Dios como amigo me revelará sus secretos. Éxodo 33:11 dice, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Entonces, ahí es una clave. Cuando yo aprendo a orar y encontrarme con Dios como amigo, Dios me revelará secretos. Hay gente que necesita que Dios le revele algunos secretos divinos para poder avanzar en algunos asuntos de su vida. Necesitaremos entonces conocer y orar a Dios como amigo. Pero también necesitaremos aprender a orar a Dios como padre, como padre. Como padre, tú vas a conocer de Dios su provisión y su recompensa. Su provisión, ¿dónde está eso? Mateo 6:6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que es secreto. Y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Cuando me encuentro con Dios en oración como Padre, Dios me va a dar su provisión. La provisión, su recompensa, su provisión cuando me acerco a Dios como Padre puede ser identidad, su provisión puede ser finanza, su provisión puede ser gente que se me añada para un proyecto,
como padre, Él me va a recompensar, me va a dar su provisión. Y hay algunos asuntos que yo necesito no conocer un secreto de Dios, no necesito acercarme como amigo, necesito acercarme como padre y decirle, Señor, necesito tu provisión y tu recompensa para este asunto. Pero hay otros asuntos que tendremos que aprender a orarle delante de Dios, pero ya no como amigo, ya no como padre, sino aprender a orar de Dios, delante de Dios como juez. Como juez, ¿a qué asuntos te refieres eso? Hay algunos asuntos que todos somos conscientes que tú has cerrado puertas, y has cambiado, pero ves que pareciera que son cosas que cada cierto tiempo vuelven a golpear a tu vida. Tú dices, no, ya va, aquí hay algo que está mal. Aquí es una cuestión que ya yo he cerrado puertas, me he arrepentido y está golpeando. Yo tengo que acercarme a Dios como juez ante su tribunal celestial y que Dios haga un veredicto en contra de mi adversario porque me está saboteando, me está limitando en lo que Dios ya dijo que es mío. Conocer y acercarnos a Dios como juez es muy importante. Como juez, ¿cómo es que vamos a conocer? Vamos a conocer su mano de justicia adversario. ¿Estás ahí? Como juez vamos a conocer a Dios, su mano de justicia contra el adversario. ¿De dónde me agarro para pensar en esto? En Isaías 41, versículo 21 dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice él. Fíjate que es un texto que te habla de un tribunal y te está hablando que tenemos que saber presentar nuestras pruebas. Isaías 41, versículo 21, ¿dónde me baso para hablar de saber acercarnos a Dios como juez? Cuando dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Entonces te está hablando justamente de Dios como juez y te pide que te presentes ante su tribunal celestial y presentes las pruebas en el caso que el diablo te anda buscando acusar. Entonces hay que saber entonces acercarnos a Dios como juez en ese tiempo. Saber acercarnos por asuntos personales, saber acercarnos por asuntos congregacionales y saber acercarnos por asuntos regionales o nacionales. Entonces, ahí es donde también, porque hay todo un escenario desafiante para la iglesia en los próximos años. Ya tenemos un escenario desafiante. Todo esto también uno observa, y yo lo observo personalmente, de que hay un golpe directo hacia la iglesia. Y creo que tú también te habrás dado cuenta, Daniel. Sí. Ves movimiento LGTB, ves cómo vienen golpeándonos hace tiempo. Ves como gente que justamente quiere golpear a la iglesia en medio de estos sucesos que no tenemos nada que ver. Y tú ves que hay una agenda diabólica y esto no lo vamos a vencer solamente con buenas intenciones, sino saber interceder delante de Dios en nuevas dimensiones, acercarnos a Dios entonces como juez. Ahora, ¿por qué esto es importante saber hacerlo? Porque cuando nos acercamos a Dios, delante de Dios como juez, Él va a hacer una sentencia contra el enemigo para que tengamos victoria en el campo de batalla espiritual. ¿No te ha pasado que muchas veces entramos en campo de batalla espiritual y pareciera que salimos más golpeados que gata ladrona después de haber hecho guerra espiritual? Es porque hay asuntos que estamos batallando espiritualmente, pero sin primero haber entrado en el tribunal celestial. Y el orden es tribunal celestial, sentencia, y con la sentencia hacer guerra espiritual. Ese sería el orden. Y a veces hacemos las cosas de manera incorrecta. Ahora, ¿de dónde yo me baso para decir esto? De Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi que el cielo se había abierto y que allí apareció un caballo blanco y el nombre del que lo montaba es fiel y verdadero. Atención con esto, porque mira lo que dice. Es fiel y verdadero, dice, el que juzga y pelea con justicia. Date cuenta el orden del texto. Te habla el que juzga y después pelea con justicia. Esto es lo que se llama una verdad binaria. No es solamente que el texto tiene una revelación, sino que en el orden que está colocado en el texto te habla cómo fluye la revelación. O sea, el texto te dice, el que juzga y pelea con justicia. Entonces te das cuenta, primero hay asuntos que tengo que entrar ante el tribunal celestial, poder levantar y decir, Señor, me arrepiento por esto, aplico el poder de la sangre, pero Satanás me anda jugando el adversario en contra de esto que tú ya me hablaste, en contra de esto, y levanto una demanda porque es ilegal lo que él anda haciendo,
y teniendo la sentencia de Dios, entonces el que juzga pelea con justicia y voy a guerra espiritual contra lo que hoy me quiere frenar. Por eso hay gente que a veces trae guerra espiritual en asuntos de alto rango y termina loca, porque primero hay que ir al tribunal celestial para pelear con esos demonios. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que quiero hablarle a los que nos están escuchando y a los jóvenes? Aunque no parezca un tema para jóvenes, es un tema vital para la vida cristiana de cualquier persona y de cualquier joven, porque los próximos meses tendremos que entrar en una relación más profunda con Dios. Saber cuándo tenemos que orar con Dios como amigo para que nos dé secretos para algunos asuntos. Saber cuándo me tengo que acercar a Dios como padre para encontrar su recompensa. Pero saber cuándo algunos asuntos tengo que encontrarme con Dios como juez y ponerlo ante el tribunal celestial, marcar sentencia para hacer guerra en la tierra y ver victoria ante eso. ¿Estamos ahí? Amén. Sí, sí. Perfecto. Entonces, de ahí es donde tenemos que ver. Entonces, primer punto, entender que tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios y decidirlo. Segundo punto, tenemos que entonces decidir si vamos a caminar bajo la voluntad de Dios, si pensamos como plebeyos o pensamos como reyes, porque son grandes los desafíos y los plebeyos no pelean, los plebeyos aguantan. Tercero, si vamos a atravesar estos tiempos bajo la voluntad de Dios, tendremos que aprender a orar y relacionarnos con Dios en oración, como amigo, como padre y como juez. Ahora, cuarto principio para los meses que vienen, debemos volvernos habilidosos en vivir bajo la legalidad divina. Habilidosos en vivir bajo la legalidad divina. Y eso es muy importante, porque si vamos a atravesar estos meses, y estos meses van a ser meses de un terreno minado, más vale que sepamos caminarlo, porque si no vamos a terminar explotados. Entonces, tengo que saber moverme en legalidad divina. Hay un texto, la otra vez hablando en un live justamente con uno de nuestros pastores, él me dijo algo que me voló la cabeza. Él me dice, Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y me dijo algo, me dijo, Raúl, una cosa es robar, otra cosa es hurtar. Me dijo, robar es cuando te quitan algo a la fuerza, pero hurtar es cuando te quitan algo por descuido. O sea, hurtar es un carterista. Viste que los carteristas, normalmente cuando tú viajas a Europa, en los subtes de Francia, me acuerdo que una vez estaba con mi esposa y se dicen, cuídense de los carteristas. Los carteristas te quitan las cosas por descuido. Entonces, una cosa es hurtar, otra cosa es robar. Robar es cuando te quitan algo a la fuerza, pero hurtar es cuando te lo quitan por descuido. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es lo siguiente. La clave es entender que no puedo en estos meses ser un descuidado en la legalidad divina. Amén. Porque si soy un descuidado en la legalidad divina, le voy a dar autorización al adversario para que me frene lo que Dios tiene para mi vida. Sígueme aquí en esto. La palabra enseña que el diablo, el enemigo, el adversario, dice, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La palabra adversario, cuando se refiere a Satanás, la palabra adversario significa antidico. Antidico quiere decir aquel que da testimonio en contra de toda legalidad. O sea, Satanás vive buscando dar testimonio en contra de todo lo que es legal, según lo perfecto que hizo en la cruz a favor de nuestra vida. Déjenme hacer esto mucho más práctico. Esto es como que viene una persona y tú le lanzas una profecía, Daniel. Y en la profecía, ese discípulo, Dios le había hablado de provisión, Dios le había hablado de una empresa y Dios le había hablado de crecimiento empresarial. Una profecía acertada. Va con los sueños y visiones que Dios le ha hablado a su vida. El tipo dice, esto viene de Dios, gloria a Dios, voy a empezar a trabajar por esto. Pero ocurre que ese discípulo, que le vamos a poner por nombre, por inventar, Juan de los Palotes vive negociando los diezmos. Juan de los Palotes siempre dice, no, los diezmos es mucho, eso de dar 10% no, yo doy el 5, yo doy el 3, porque ¿para qué le voy a dar tanto al Señor? Entonces el antidico que sube ante el tribunal y dice, no, él puede estar muy profetizado, tú le hablaste de grandes empresas, pero tú no lo puedes bendecir a él.
porque el antidico es el adversario que da testimonio en contra de tu legalidad. Y dice entonces, pero aunque él está profetizado, él es un ilegal. ¿Qué vas a bendecir un ilegal que te está robando los diezmos? Entonces, ¿cómo te roba el enemigo? El enemigo te roba por hurto, por causa de nosotros descuidarnos en la legalidad. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y el príncipe de los aires, el cual opera hoy en los hijos de desobediencia. Otra traducción diría, en los hijos del descuido. Producto del descuido por la desobediencia es que Satanás puede operar en muchos. ¿Ves? Ahí está la clave. Entonces aquí la cuestión no es qué tan profetizado estás, es que si no estás siendo un descuidado en la legalidad divina. Hay algunos que dicen, bueno, pero yo no entiendo, yo me casé y como matrimonio fuimos profetizados, nos dieron palabra y Dios nos habló, pero ¿cómo es posible que hoy como matrimonio tenemos tantos líos? No entendemos. Claro, y yo te pregunto, ¿y tú has sido también como matrimonio fuerte en consolidar su vida de pareja en oración? No, bueno, más o menos, con que oremos los domingos es suficiente. Entonces, claro, el ilegal que da testimonio en contra de tu legalidad, te está saboteando la salud matrimonial. Claro. Entonces, todo esto es un asunto de entender que los próximos meses va a ser un terreno minado y que más vale que aprendamos a caminarlo, pero a transitarlo desde la legalidad divina. Ahora, hay un texto para esto. Hay un texto para esto también muy interesante. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Te acuerdas de ese texto? Satanás te ha pedido para zarandearte. Y la palabra pedido significa ha demandado para juicio. Ha demandado para juicio. O sea, y ahí es cuando el Señor dice, pero yo he intercedido por ti. Sí. Pero él había subido ante los tribunales celestiales y había levantado una demanda para juicio en contra de él. Ahora, es aquí donde yo quiero que la gente entienda, usted no puede ser descuidado en la legalidad divina en los próximos meses. Amén. ¿Cómo estás con tu vida de oración? ¿Cómo estás con tu altar familiar? ¿Cómo estás con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus primicias? ¿Cómo estás caminando en el poder de la palabra? Eso es muy importante poder entenderlo. Porque si esto hay gente que está ahí y no lo entiende, los próximos meses te van a profetizar. Los próximos meses podrás escuchar las más grandes exposiciones de la palabra, pero la ilegalidad te sacará de la recompensa que Dios ya asignó para tu vida. Seguimos bien hasta ahí entonces, ¿no? Entonces, decidir entonces si vamos a caminar en legalidad o vamos a caminar fuera de la legalidad divina. Eso es muy importante, muy importante. Y hago un paréntesis aquí antes de seguir. Esto es muy importante y Daniel, es vital porque la gente también tiene que ver en estos meses a quién escucha, No todo el que está ministrando por los likes te está ministrando río de Dios, pero está abriendo unas tuberías con agua tóxica que te están destruyendo el cerebro. Entonces, tienes que saber muy bien a quién voy a escuchar, de dónde me voy a alimentar y tercero, cómo estoy viviendo mi vida. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque hay mucha más tela por cortar. Vamos entonces con el quinto principio. El quinto principio es transitemos este camino desde la legalidad divina, pero blindándonos en contra de la ansiedad. Debemos blindarnos en contra de la ansiedad. La otra vez hablando con uno de nuestros pastores de nuestra organización, me dijo un concepto de ansiedad que yo personalmente no lo había escuchado. Daniel, y me abrió la cabeza. El hombre me dijo este concepto. ¿La ansiedad qué es, Raúl David? Y le dije, ¿qué es? La ansiedad es orgullo camuflajeado. Eso es la ansiedad. Me dijo, la ansiedad es orgullo camuflajeado porque revela que nuestro corazón considera que Dios es insuficiente. Y ahí me reventó. Yo dije, claro, si yo estoy viviendo ansioso y no en fe en estos meses, yo estoy en orgullo camuflajeado porque yo considero que Dios es insuficiente para el lío que estamos actualmente viviendo. Claro. Entonces hay gente que está viviendo en ansiedad, no en prudencia. Esto es muy importante hablarlo porque hay una línea muy fina entre prudencia y cobardía.
Y la gente está llamando cobardía prudencia. Entonces, hay que entender, la prudencia está relacionada en la Biblia con mansedumbre, con ser manso, y la palabra dice, los mansos heredarán la tierra, y manso significa fuerza controlada. Es la gente que sabe cuándo aplicar su fuerza para poder tomar su recompensa. O sea, un manso sujeta su fuerza para planificar un plan para tomarlo herencia. Pero eso es prudencia. Aislarme para planificar, para arrebatar. Un cobarde piensa tanto que nunca hace nada. Wow. Y en este momento hay mucha gente que está llamando a la prudencia, y creo que no es prudencia, es cobardía, porque le está invitando a la gente a vivir encerrado, a vivir atemorizado, a vivir asustado, y bueno, esperemos a ver qué pasa. Eso no es prudencia, eso es cobardía disfrazada de prudencia. Yo sé que si hay algún religioso que le estoy diciendo esto no le va a gustar, pero bueno, hay que hablarlo, ¿verdad, Daniel? Hay que decir las cosas como son. Totalmente, sí. Porque sí. Hay cosas que no están bien y tenemos que ser sinceros en esto. Una cosa es prudencia, otra cosa entonces tiene que ver con la cobardía. Una cosa es ser manso, otra cosa es ser menso, ¿verdad? Y una cosa es la ansiedad y otra cosa es vivir en fe. Ahora, la ansiedad te puede llevar a enfrentar, escucha esto, la ansiedad te puede llevar a enfrentar con los instrumentos incorrectos el conflicto, o te puede llevar a negar lo que debes de enfrentar. Entonces, la ansiedad te puede llevar a enfrentar con los instrumentos incorrectos al enemigo. Eso tú lo observas en Saúl. Saúl diciéndole a David, mira, toma esto y toma esto y toma esto, y David le dijo, no. Tú me estás dando todo eso desde tu ansiedad, pero tus instrumentos son incorrectos para vencer a este gigante. Sí. El Señor en el desierto, no desde la ansiedad, desde la fe y la capacitación divina, me enseñó cómo derrumbar gigantes. Entonces, la ansiedad puede estar llevando ahora a personas a sacar conclusiones incorrectas en un periodo tan difícil. Entonces, hay sueños que no tienes que morir, reflexiona. Hay proyectos, tú que estás ahí escuchándonos, que no tienes que abandonar, reflexiona, que hay cosas que puedas tener que regular administrativamente en el proyecto es una cosa, pero renunciar al proyecto que Dios te dio, no, es mejor, tengo que cambiar mis armas, ¿no? Y de repente estás atacando el conflicto con las herramientas incorrectas. Eso por ahí. La ansiedad te puede llevar a batallar con las herramientas incorrectas. Y lo otro que también la ansiedad puede causar te puede llevar a negar el tamaño del conflicto, creyendo que así le restas fuerza al conflicto. Eso también es otra forma de ansiedad. Otra forma de ansiedad es cuando la gente viene y dice, no, yo prefiero negar que el problema está ahí. Yo prefiero negarlo, yo prefiero evadirlo. Está, pero no está. El problema está. Eso es como Abraham. Si Abraham hubiese negado la guerra de 4 reyes contra 5, le terminan devastando todo lo que Dios le mostró que era su herencia. Él no le quedaba otra opción que meterse en esa batalla, meterse en esa guerra, confrontar a esos ejércitos. No quedaba otra. Ahora, negar el conflicto era negar su herencia. Repito la frase, negar el conflicto era negar su herencia. Y aquí hay cosas que no podemos negar. Aquí hay batallas y artimañas de las tinieblas. Hay mentes diabólicas detrás de todo este conflicto a nivel global, con este COVID-19 que están buscando desestabilizar a los pueblos, están buscando empobrecer a las naciones, están buscando establecer líneas de gobierno a nivel global que lo que traen es más miseria y más ruina. Y nosotros no podemos quedarnos callados como iglesia y diciendo, bueno, si lo ignoro, no pasa nada. Si lo ignoras, igualito el problema va a estar ahí. Claro. El mundo nos odia. Un sistema antidios nos odia. Ni que nos vistamos de gala o nos vistamos como ellos, le vamos a caer bien, porque no es un problema de vestimenta, es un problema de esencia. Es un problema de lo que fluye, es un problema espiritual, es un problema de lo que sale de nuestros poros. Entonces, en esto tenemos que ser conscientes. O asumimos esta guerra, porque igualito el conflicto nos va a tocar a la puerta y nos va a visitar. Nos va a visitar. Entonces, la ansiedad, ¿cómo trabaja? La ansiedad trabaja con la desesperación y con la negación. Con dos cosas trabaja la ansiedad. Con desesperación y negación. Vamos cerrando entonces hasta aquí estas ideas. Y quinto punto entonces es, transitamos este camino desde la legalidad divina, pero blindándonos en contra de la ansiedad.
Sexto consejo que le doy a todos los que están ahí. Si vas a batallar desde la legalidad divina, vuelve al punto cero. Hay que volver al punto cero. ¿Qué es el punto cero? El punto cero es el punto del reencuentro con tu llamado, el punto cero. El punto cero, ¿te acuerdas cuando David cuando David quiere hacer un censo que Dios no le mandó que hiciera un censo? Dios no tiene problema que hagamos censo. El libro de números, por algo se llama números, porque es puro censo. Claro. Pero el problema de David es que él estaba haciendo un censo fuera de la voluntad de Dios, porque él estaba confiando más en la cantidad de su ejército que en el Dios que le daba la victoria. Y él hace un censo fuera de orden. Cuando hace el censo fuera de orden, tú conoces lo que empezó a ocurrir. Vino el ángel de la muerte, empieza a ocurrir muerte. Y él ahí es cuando vuelve otra vez, va a un lugar, presenta un sacrificio y le dice, voy a comprar esta tierra, no te la regalo, no la quiero, no le daré a Dios nada que no me cueste. Y presenta un sacrificio. Sacrificio es adoración. Ahí presenta adoración. Es volver al punto cero. Y ahí tú ves que David volvió al punto cero. Punto cero es el reencuentro con su llamado, un reencuentro con el adorador. David volvió otra vez al adorador. David volvió otra vez a levantar adoración a Dios. Y cuando volvió a ser el adorador que él era, surgió el guerrero que llevaba por dentro. Entonces yo creo que este tiempo es muy importante entenderlo, que este tiempo en nuestras casas es saber administrarlo bien, que sea nuestro reencuentro con nuestro llamado. Volvamos al punto cero, volvamos otra vez al principio de nuestro llamado. Esto no puede ser un tiempo para vivir viendo Netflix todo el día, no puede ser un tiempo para vivir jugando PlayStation todo el día. Esto tiene que ser un punto donde volvamos otra vez al punto cero y hagamos una profunda revisión, nos arrepintamos de lo que está mal y digamos, Señor, perdóname. Los meses anteriores no supe hacer bien esto, no supe hacer bien lo otro, no supe hacer bien lo otro, pero yo hoy vuelvo al punto cero, yo me vuelvo otra vez a conectar contigo, vuelvo otra vez a la pasión de mi llamado, pero voy a estar dispuesto a que el guerrero que abandoné, que lo adormecí, vuelva a despertarse para producir. Amén, amén. Y ahí creo donde está la clave. Segundo, volver al punto cero es reencontrarnos con la gran comisión, reencontrarnos. Y quiero dejar esto contigo, Daniel, y con todos los que nos están escuchando. Quiero dejar esto aquí en el aire porque ¿por qué reencontrarnos con la gran comisión? No, si la iglesia está ganando a miles, está ganando a millones, ¿por qué reencontrarnos? Bueno, porque las estadísticas dicen que no estamos tan bien como creemos que estamos. Actualmente en la población mundial, los cristianos somos el 31.4%. Estamos hablando de 2.439 millones que dicen reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entiendo ahí a todos los que son cristianos. Pero cifras hasta el 2018 dicen que hay aproximadamente 5.246 millones de personas que no han sido alcanzadas por el Evangelio. O sea, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, Daniel. No sé si han escuchado algunos por ahí que dicen, yo ya escuché la trompeta, ¿será que nos vamos? ¿Para dónde? Si todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿para dónde? Llegamos al cielo y será para que los ángeles a patadas nos vuelvan a mandar a la tierra. O sea, aquí hay mucho trabajo. Ahora, si la población de cristianos en el mundo es del 31.4%, mi pregunta es, ¿cuántos practican la fe activamente? ¿Cuántos? Y según las estadísticas que yo busqué, me arrojan que de cada 10 personas que dicen ser cristianas, solo 3 practican activamente su fe. Cuando me refiero a que la practican, me refiero a que se congregan, diezman, tienen una vida discipular y están buscando testificar de su fe. Solo de cada 10, 3. Ahora, vamos a este número que se va a volver todavía un poquito más fuerte. Si llevamos a estos números, según los números que yo investigué, si eran 3 de esos 10, de ese 31.4%, según las estadísticas que yo saqué, el aproximado es que de la población global, solo un 8% realmente está viviendo su fe cristiana. Solo un 8%. Solo un 8% está buscando construir su vida en Cristo. Entonces, ¿por qué te doy esta estadística, Daniel? Porque ¿esto qué quiere decir? Que hay un mundo que tenemos que rescatar. Y hay un ejército de cristianos dormidos en su fe que debemos despertar. Entonces yo pregunto, ¿para dónde nos vamos?
todavía no sabe del poder de Dios para salvar, para sanar y para restaurar. Entonces yo creo que la iglesia a nivel global debe volver a su punto cero. ¿Qué crees tú, Raúl David? Yo lo que creo es que los próximos meses, y no lo creo porque simplemente lo digo, lo creo y no tengo tiempo para hablar ahora de los estudios que he hecho en base a esto, pero sí puedo hablar de las voces proféticas que sincronizado en diferentes tiempos están pensando lo mismo. Hombres que ya partieron de este mundo, otros que están presentes, otros que abrieron que del 2020 en adelante se abría el más grande despertar de avivamiento y evangelismo en el mundo. Yo creo que lo que nos viene en los próximos meses y años es una explosión de evangelismo radical. Amén. Yo creo que lo que nos va a venir no sé la palabra, pero lo único que puedo decir es literalmente una grosería espiritual de evangelismo agresivo, ganando, consolidando y discipulando a millones de personas en el mundo. No digo que serán fáciles, no digo que todo será fácil, pero sí sé que Dios nos va a respaldar de una manera como no la hemos visto hasta ahora. Amén. Amén. Por eso los próximos meses viene un gran despertar de lo que tenemos internamente. Y con ese despertar, con ese ejército sin rostro, pero que serán millones, vamos a llegar a ganar miles para Cristo. Eso es lo que yo creo que nos viene. Pero la iglesia tiene que volver a su punto cero. Tenemos que hacer profundas revisiones. Tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que no estamos viendo. En esta cuarentena, bajo la federación a la cual yo sirvo y pertenezco, CCN, nuestro movimiento, en esta cuarentena, y te doy números, no agarrado de los pelos. Nosotros trabajamos muy fuerte en discipulado. Tenemos una estructura discipular muy fuerte. Y los números que te estoy dando son números que me dan los discípulos, hasta yo poder llegar a tenerlo en mis manos. Nosotros hemos llegado en esta cuarentena a ganar más de 54.500 personas para Cristo. Wow. A nivel global. O sea, estamos hablando que nos damos cuenta que este tiempo no va a ser el tiempo de nuestra vergüenza, va a ser el tiempo de nuestra avalancha espiritual. De una manera grotesca, de una manera acelerada, de una manera impactante, de una manera desafiante. Pero como iglesia tenemos que volver al punto cero y darnos cuenta, tenemos que reencontrarnos con nuestro llamado. Porque hay cristianos dormidos en nuestra fila y hay un mundo que no sabe de nuestra fe. Ahora, con esto cierro con este multivitamínico. Yo lo llamo multivitamínico a estos tres cosas que quiero decirle a todos los que están ahí. Le lanzo estos tres multivitamínicos. Pastor, me gustó lo que habló, estoy de acuerdo con usted. Hágamelo más sencillo. ¿Cómo puedo empezar a materializarlo? Pues bueno, te doy este multivitamínico. Este multivitamínico tiene 3 vitaminas. ¿Cuáles son? Número 1, organízate. Número 2, comunícate. Número 3, determínate. 3 cosas. 3 cosas tiene este multivitamínico. Organízate, comunícate y determínate. Organízate. Número 1, organízate. ¿Dónde me voy a organizar? Organiza tu mundo pensante. Organiza tu mundo pensante. ¿Cómo vas a vivir los próximos meses? ¿Como un plebeyo o como un rey? ¿Cómo vas a vivirlo? Número 2, organiza tu agenda. Organiza tus proyectos económicos. ¿Responden a la voluntad de Dios o solo a tus deseos de superación? Tienes que organizar tu agenda. Organiza tu agenda. Número 3, a todos esos jóvenes que nos están escuchando, le digo, organiza también tu casa. Matrimonio joven, organiza tu casa. Matrimonio jóvenes, ¿desde cuándo no haces el altar familiar? ¿Desde cuándo tus hijos no te escuchan clamar? ¿Desde cuándo tus hijos te escuchan es criticar, murmurar, molestarte, gritar, pero no saben lo que es escucharte orar a ti como padre en la casa? Organízate. ¿Por qué yo creo esto? Porque este es el tiempo de matar al mediocre que llevamos por dentro. Hay que matar la mediocridad. Hay que organizarnos en nuestro mundo pensante, en nuestra agenda y en nuestra casa. Tenemos que organizarnos. Tienes un proyecto, viene de Dios, organízate. No le sigas robando a Dios los diezmos, no le sigas robando lo que es de Dios. Organízate, voy a caminar en legalidad. Número 2, comunícate. Comunícate, aprende a desarrollar conversaciones inteligentes. Hay 4 tipos de conversaciones. Primer tipo de conversación, la conversación lastimera. Segundo tipo de conversación, las conversaciones tóxicas.
Tercer tipo de conversación, las conversaciones edificantes. Y cuarto tipo de conversación, las conversaciones relevantes. ¿Cuál es el tipo de conversación que normalmente tiene? La gente normalmente, Daniel, tiene dos tipos de conversaciones, lastimeras y tóxicas. Pobrecito de mí, que nadie me entiende. Es que, oye, es que nadie sabe lo que yo sufro, lo que padezco. Conversaciones tóxicas. ¿Cuáles son conversaciones tóxicas? Es que el pastor Daniel, hay que ver cómo es, y gana, y vamos, y conéctate al live, no lo soporto, esto, lo otro. Conversaciones tóxicas, conversaciones lastimeras y conversaciones tóxicas. Pero muy poco tenemos conversaciones edificantes. Mi padre me enseñó un principio, David, es fácil recordar, pero pensar es todo un ejercicio. Y normalmente a la gente no le gusta pensar. Tienes que tener entonces conversaciones edificantes. Con el que estás hablando, ¿qué te está dejando? Si no te deja nada, si no toxicidad, y lo que te deja es lástima, sal de esas conversaciones, te vas a morir. Te vas a morir, sal de ahí, te van a matar la fe. Y conversaciones relevantes es una palabra de Dios que te transforma el resto de tu vida. Son esas conversaciones donde una palabra te dispara a otra dimensión, ¡pum! Y se te acabó. Entraste en otra cosa, una palabra, una palabra. Hay mesas, Daniel, donde yo estoy consciente que no soy voz. Hay mesas que yo soy oreja. Yo me siento y callo, porque en esa mesa, mientras menos habla y más escuche, más rápido crezco. Wow. Y último consejo, determínate. 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 Determínate es terminar lo que comencé. Eso es determinación. Voy a terminar lo que comencé. Eso significa determinarse. Entonces, determinarte es ¿qué estás planeando terminar? ¿Cómo estás planeando terminar tu fin de año? ¿Con lástima? ¿Con siendo una persona tóxica? ¿O no? Voy a terminar levantando la copa de la victoria. Puede ser que haya batallas, pero yo no voy a terminar miseria. Entonces, si te estás determinando, para usted que lo esté escuchando, terminar en victoria, revisa tu agenda. Que este tiempo, ¿qué cursos estás estudiando? ¿Qué cursos estás recibiendo? ¿En qué te estás capacitando? Hay muchos cursos gratuitos hoy. Tú ves, ¿no te ha pasado, Daniel, cuántos vienen y dicen, yo voy a ser dueño de una gran empresa? Lo que tienen es puro deseo, porque educación no la tienen. La empresa no va a llegar nunca. Puede estar profetizado, puede estar hablado, pero no hay capacitación. No hay determinación, entonces. Lo otro, ¿con qué estás instruyendo tu mente para lograr tu proyecto? ¿De qué manera lo estás instruyendo? Y por último, le dejo esta pregunta a los matrimonios. Matrimonios, ¿tu matrimonio en esta cuarentena está más cerca de terminar en victoria o terminar en divorcio? ¿Cómo va a salir tu matrimonio de esta cuarentena? Porque hay algunos que no se han divorciado porque están cerrados los lugares para hacer los papeles. Están esperando que termine la cuarentena. ¿Cómo va a terminar tu matrimonio de esta cuarentena? ¿Más fuerte o más destruido? ¿Qué te estás determinando? Entonces, la clave es enfócate. No te distraigas. Amén. Quería dejarle esos tres últimos principios. Organízate, comunícate y determínate en base a lo que les hablé hoy. Pastor, la verdad, tremenda palabra, tremenda, la atesoramos, lo vamos a ver 5 veces para que nos quede todo en nuestra cabeza. Qué bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, la verdad ya perdí la cuenta del tiempo, pero sí me gustaría que podamos orar por cada persona que está conectada. No sé si se corta, nos conectamos 2 minutos más, pero sí. Si no, que podamos orar y que puedas declarar y soltar una palabra sobre cada persona que está escuchando en este tiempo también. Padre, Señor, oro por cada uno de los jóvenes, Señor, oro por cada persona que está ahí conectada en esta hora, Señor. Padre, que esta palabra les sirva como una guía para atravesar los próximos meses, Señor. Queremos caminarlo, Señor, con excelencia. Queremos caminarlo con entendimiento, Señor. Queremos caminarlo entendiendo que esta es la hora y este es el tiempo, Señor. Padre, oro por cada joven en su casa. Oro por cada matrimonio en su casa. Oro por cada hombre en su casa. Y declaro, Señor, que esta palabra la va a atesorar, la va a practicar, la va a masticar, pero va a vivir sobre ella y no fuera de ella, Señor. Padre, que todos los que están en su hogar en este tiempo vuelvan al punto cero, Señor. Vuelvan otra vez, Señor, al punto cero, al punto, Señor, de reencontrarse con su llamado, hacer profundo análisis, Señor,
y despertar para lo que viene. Ay, Señor, hoy Señor, una sociedad que necesita ser despertada. Hay una iglesia que necesita ser despertada, hay una sociedad que necesita ser salvada. Oh Padre, Rey de Gloria, oro por cada una de las vidas que están ahí. En esta hora, Señor,